perseverante es uno que dice: yo voy a cambiar y voy a sostenerme en ese cambio. Eso es perseverante. Uno que se mantiene firme: yo voy a salir de esta pobreza, yo voy a salir de esta escasez, yo voy a salir de esta ruina y desgloria. Eso es perseverante. Uno que dice: yo voy a transformar mi casa, yo voy a echar para adelante, yo voy a progresar. Ese es un perseverante. ¿Algún perseverante llegó esta noche a este lugar? Uno que no declina es un perseverante. Uno que no declina, uno que dice: yo lo empiezo, yo lo voy a terminar. Uno que no declina es un perseverante. ¿Sabes qué es perseverante? Uno que tiene firmeza y constancia que perdura en el tiempo. Apunte eso, por favor. Uno que tiene firmeza y constancia que perdura en el tiempo. Ese es un perseverante. Uno que tiene firmeza y constancia que perdura en el tiempo. Las características de un perseverante de Dios. ¿Cuáles son? Te voy a dar 4 características y luego vamos a orar y le vamos a pedir a Dios esta noche perdón, porque nosotros hemos dejado tirado muchas cosas, y le vamos a decir a Dios esta noche que queremos ser perseverantes, que nos perdone por cobardes, por temerosos, por flojos, que nos perdone por inconstantes. ¿Tú sabías que la inconstancia es uno de los pecados más terribles delante de Dios? ¿Sabes? La Biblia dice en Apocalipsis que los primeros que van a entrar a descender al infierno son los cobardes. Y un cobarde no es nada menos ni nada más, sino uno que un día estuvo en la brecha y lo dejó tirado. Ese es un cobarde. No hay otro. La gente cree que cobarde es uno que le tiene miedo a una cucaracha o una rata. Eso no es el cobarde. Está hablando de otra cobardía en el libro de Apocalipsis. Un cobarde es uno que se deja vencer. Un cobarde es uno que dice: yo no puedo, pastor, esto es muy duro. Ese es un cobarde. Cuando la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un cobarde es uno que en vez de perseverar, insistir y luchar, no importa el error, no importa las veces que hayas caído. Sabes, hace un tiempo atrás aquí prediqué: Dios, el Dios de oportunidades. Sabes, no sé cuántas veces has caído, cuántas veces has fallado. Lo importante es que tú te levantes, porque Dios es un Dios de oportunidades. Diga conmigo: perseverante. ¿Cuántos reconocen esta noche que han sido perseverantes? ¿Cuántos? Levante su mano, dígale: Señor, perdóname. Dígale: perdóname, Señor, porque me ha faltado perseverar. Diga: me ha faltado insistir. Diga: Señor, fácilmente me rindo. Diga: fácilmente, me rindo fácil. Me rindo fácil. Dígale: Señor, pero yo quiero ser como Caleb. Dame el espíritu de este hombre, dame el corazón de Caleb. Sabes, muy pocas veces se predica de este siervo de Dios, se predican de otros, pero este hombre es un varón de Dios. Necesitamos ser como Caleb. Ayúdanos a ser como Caleb, te lo pedimos. ¿Cuántos quieren saber las características de un perseverante? La primera característica de un hombre perseverante, de Caleb, es que estaba embarazado, empoderado de una palabra. Cuando usted tiene una palabra, cuando usted tiene una palabra de Dios, usted persevera. Amén. Cuando Dios le ha dicho: te voy a usar. Cuando Dios le ha dicho: te voy a prosperar. Cuando Dios le ha dicho: te voy a bendecir económicamente. Usted puede empezar con su negocio y puede que los primeros días no venda nada, pero cuando Dios le diga a usted que lo iba a prosperar, usted tiene que insistir, porque Dios lo va a prosperar. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo, pastor. Dios lo dijo. Dios me dijo a mí que me iba a prosperar. Dios me dijo a mí que me iba a bendecir. Dios dijo que me iba a usar. Dios dijo que yo en mi casa le íbamos a servir. Yo creo en esa palabra. No desmaten esa palabra. Eso es lo que tú tienes que tener. ¿Sabes? Cuando tú tienes una palabra en tu corazón, tú no vas a desmayar. Cuando tú tienes una palabra de parte de Dios en tu vida, tú no te rindes. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios te da fuerzas. La palabra de Dios te da ese vigor. ¿Sabes qué tenía este hombre? Después de 45 años
se bajaron los amenes. Uy, ¿cuántos quieren lo mejor de Dios? Amén, pastor. Yo quiero carro, yo quiero casa, yo quiero todo eso. Qué bueno, quiero. Eso no es pecado. Pero si quieres lo mejor de Dios, tendrás que pelear. Y tendrás que luchar. Y tendrás que perseverar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes qué tenía Caleb? Una palabra. Yo imagino todos los días a Caleb meditando la palabra, cumpliendo los 60, cumpliendo los 80, y cuando se acercó el tiempo ya estaban. Si tú lees bien el capítulo 14, lo puedes leer en tu casa, la tierra ya estaba repartida. Mira, 14:1 dice: Canaán repartida por suelo. O sea que lo que estaba allí era lo que sobraba, supuestamente, pero lo que no sabían el resto del pueblo, el resto de los valientes de Israel, es que la tierra que quería Caleb era la mejor tierra. Y eso nunca se le olvidó. El Caleb lo tenía aquí en la cabeza. Dios dijo que me iba a dar el monte Hebrón. Dios dijo que me iba a dar el monte Hebrón. Y seguro que a sus hijos se lo dijo: mira, ¿sabes una cosa, muchachos? Vamos a trabajar fuerte, vamos a pelear duro, mijo, vamos a hacerlo duro. ¿Por qué? Porque Dios tiene reservado para nosotros el monte Hebrón. Yo me imagino cómo él ministraba a sus hijos todos los días. Mira, muchachos, no vamos a desmayar, no vamos a dejar de buscar a Dios, porque para nosotros está reservado el monte Hebrón. ¿Sabes? Cuando tú tienes una palabra, tú la ministras a tus hijos. Cuando tú tienes una palabra, tú llenas a tus hijos de la visión que tienes en tu corazón. Mírame acá. Pero cuando tú no tienes una palabra, te desanimas, y tus hijos también te desaniman. ¿Sabes? Acuérdate de lo que te dije ahora. La bendición no solamente era para Caleb, la bendición era para Caleb y toda su familia. ¿Cuál es la palabra que gobierna tu vida? ¿Cuál es la palabra de Dios? ¿Sabes cuál es la palabra que existe en mucha gente? Escúchame, ¿sabes cuál es la palabra? La palabra es la que le dio la mamá cuando era un niño. Tú no sirves para nadie. El tipo y la persona se cree, la familia, la mujer se cree, todo el tiempo ese hombre se cree que no sirve para nada. Esa no es la palabra que Dios trajo. La palabra que Dios trajo fue una palabra reina que Dios te dio. No sé cuándo te la dio. Puede ser que te la dio un día en un tiempo de ayuno, en un tiempo de palabra, en un tiempo en tu casa, no sé cuál, pero Dios te dio una palabra. Mírame. ¿Cuál es la palabra que Dios te dio? Estás caminando en pos de esa palabra. Mírame acá. Te has empoderado de ella. Estás en ella. ¿Tú le crees? ¿O tú eres de los que de vez en cuando desconfían de la palabra? Alguien empoderado es alguien que crea, que vea todo lo contrario. Es alguien que dice: mira, yo sé que Dios me habló claramente y me dijo que me iba a bendecir en eso. Pero alguien le puede decir: pero tú estás loco, no estás viendo todo lo que está pasando. Yo no sé, pero Dios lo vio. Diga conmigo: necesito